Chicos, Ahora sí. ¿se ve? Sí, doctor, ahora sí. Ya, entonces, ¿se ha cambiado? ¿Está bien? Sí, doctor, se cambia. Ya, entonces, vamos a comenzar con lo que habíamos quedado ayer, ¿ya? Y vamos a tocar inicialmente la enfermedad gastroduodenal por Helicobacter pylori. Entonces, ¿cuál es la definición de esta enfermedad? Se define por la presencia activa en la mucosa gástrica de la bacteria, que puede estar, y aquí hay que tomar en cuenta, asociada o no a síntomas y signos, que generalmente son de inicio de a poco, es decir, insidioso, y tiempo de evolución de mediano o largo plazo. ¿Ya? Ayer, no sé si ustedes se acuerdan de que les dije de que el 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori y que en los países en desarrollo o pobres, el 80-90% de la población está infectada por Helicobacter pylori. ¿Me están escuchando, no? Sí se lo escucha, doctor, pero no están pasando las diapositivas. No están pasando. O sea, estamos en la primera diapositiva. No está en forma de presentación. Eso, se ve solo la diapositiva 56 con todo lo que sea la interfaz del PowerPoint, pero no está cambiando nada. A ver, entonces vamos a tener que ir de esta manera, ¿no? No hay otra. ¿Ah? Ahí se puede ver las diapositivas. Se ve, doctor, pero no está en modo presentación. Sí, sí. Pero es que veremos, a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Pasa o no pasa? Ahora sí cambió, doctor. Sí pasa, doctor. Sí, es que ese es el problema que tengo. No sé por qué. Entonces vamos a tener que hacerlo de esta manera, ¿ya? Aunque no esté en modo de presentación, ¿no? Lo vamos a tener que hacer de esta manera, no hay otra, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se puede ver bien, pero? Sí se ve, doctor. Chicos, ya. Entonces, entonces define por la presencia activa en la mucosa gástrica de la bacteria, es decir, de Helicobacter pylori, asociada o no a síntomas y signos de inicio generalmente insidioso y tiempo de evolución de mediano a largo plazo. Ayer les había dicho yo de que el 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori y que en los países en vías de desarrollo o países pobres hasta el 80-90% de la población está infectada por Helicobacter pylori y que esta infección generalmente se adquiere en la niñez y aparentemente la mayor parte de los casos son a través de contacto íntimo entre las personas, es decir, familias, personas que tienen bastante contacto adquieren la infección y por lo tanto hace de que una gran parte de la población mundial y prácticamente casi toda la población de países en desarrollo tiene la infección por Helicobacter pylori. Ahora, la presencia de Helicobacter pylori, o sea, la infección de Helicobacter pylori en las personas, no necesariamente quiere decir que estas personas, todas ellas van a desarrollar enfermedad gastroduodenal. ¿Ya? Entonces hay personas con infección y que no tienen ningún tipo de enfermedad gastroduodenal. ¿Ya? Entonces pueden ser sintomáticas y pueden ser asintomáticas. Y cuando se tornan sintomáticas, generalmente el curso de la enfermedad es lento, ¿no? Es insidioso y el tiempo de evolución ha de ser a mediano o largo plazo. Entonces, el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, flagelada, tipo bacilo, espiralada que se encuentra en el estómago. En nuestro país, la infección por Helicobacter pylori se adquiere predominantemente en la niñez y en general es así, pero en los países en vías de desarrollo como el nuestro sí ocurre durante la niñez. En el organismo se asocia con gastritis aguda o crónica a lo largo de la vida y trastornos gastroduodenales. Es una causa importante, digamos, de dispepsia, ¿no? Que habíamos dicho nosotros ayer que la dispepsia se caracteriza por trastornos que pueden tener uno o más síntomas clínicos, como ser dolor, agrura o pirosis, distensión abdominal,
saciedad temprana, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado el día de ayer. Entonces, no necesariamente las personas infectadas por Helicobacter pylori van a ir a desarrollar úlcera gástrica o péptica, ¿ya? Bien, dentro de la fisiopatología tenemos como punto de inicio el Helicobacter pylori, que penetra a la mucosa gastroduodenal, ¿ya? Produce enzimas como la ureasa, que a su vez contribuyen a su acción dentro de la mucosa gastroduodenal, eleva el pH del medio, es decir, que se crea un nicho biológico propio para ella. Entonces pasa el pH de la mucosa gástrica de un pH ácido, elevándolo a un pH menos ácido, y esta elevación del pH hace propicia o hace factible un mejor desarrollo del Helicobacter pylori en la mucosa. Todo esto lleva ¿a qué? Lleva a una solución de continuidad, que es una erosión o es una úlcera, ¿no es cierto? A nivel de la mucosa se identifica endoscópicamente como una erosión, es decir, no llega a ser una úlcera como tal, pero sí es una erosión que en la submucosa ya se comporta como una úlcera gástrica o duodenal, ¿ya? Entonces, erosiona la mucosa superficialmente, ¿ya? Y a nivel de la submucosa produce ya una lesión de mayor profundidad y localizada por debajo de la mucosa propiamente dicha, que puede inclusive afectar a la capa muscular e inclusive puede perforarse, ¿ya? Bien, asociados a esto, a la infección por Helicobacter pylori, pueden haber otros factores que son externos y son internos. Dentro de los factores externos que contribuyen al efecto erosivo y ulcerante de Helicobacter pylori, vamos a mencionar el estrés, ¿ya? Fundamentalmente no tanto el estrés de tipo psicológico, sino más el estrés de tipo físico, el tabaco, el uso de alcohol, el uso de fármacos como los AINES y una dieta inadecuada, ¿no? Dieta inadecuada, alimentos que son agresivos para la mucosa gastroduodenal, como ser, digamos, con mucho condimento, muy picantes, frituras, ahogados, o sea, ese tipo de alimentos que son agresivos y que se asocian al efecto propio del Helicobacter pylori y contribuyen al desarrollo de este tipo de lesiones. Y factores internos, obviamente la pepsina y el ácido clorhídrico, ¿no? Ayer habíamos dicho que el ácido clorhídrico con niveles de secreción fisiológica no necesariamente va a producir lesión tisular, pero sí a concentraciones más elevadas sí va a producir lesión tisular, pero que fundamentalmente la que produce la lesión tisular a nivel de la mucosa gastroduodenal es la pepsina. Bien, síntomas entonces de las úlceras gastroduodenales: epigastralgia, dolor en el epigastrio, náuseas, vómitos, eructos, acidez, pirosis, saciedad temprana, o sea, llenura precoz, ¿no? Y distensión abdominal que puede presentarse, ¿ya? Signos inespecíficos, sí, esos son los síntomas, ¿no? Los signos inespecíficos, cuando yo me refiero a distensión abdominal en síntomas, los pacientes se quejan, ¿no? Estoy hinchado, ¿cierto? Dicen, aunque no tiene esa sensación de hinchazón que no es nada más que la distensión. Dentro de los signos inespecíficos, dolor a la palpación del epigastrio, ¿ya? Que puede estar en los pacientes, pero no en todos. La alarma, los signos de alarma, la pérdida de peso más del 10% en más de 3 meses, hematemesis, o sea, vómitos con sangre, melena, anemia por déficit de hierro, hipotensión ortostática, que puede ser producida justamente por las hemorragias, odinofagia y disfagia, una masa palpable en el examen de abdomen, vómitos persistentes y linfoadenopatía. Estos son signos de alarma de que el cuadro se puede deber a una úlcera maligna, es decir, cáncer. Factores de riesgo asociados a la infección por Helicobacter pylori: medioambientales, factores relacionados a los servicios sanitarios, agua y desagüe inadecuados,
estilos de vida como una dieta inadecuada, basada en alimentos crudos o semicocidos, ingesta de agua no tratada, ¿no? Y consumo de otras sustancias, y también repercuten y son factores de riesgo asociados a la infección del Helicobacter pylori, hábitos higiénicos, ¿no? Por ejemplo, una deficiente higiene bucodental. Bien, criterios diagnósticos asociados a Helicobacter pylori, ¿no? Generalmente son pacientes dispépticos que durante 2 semanas o más no mejoran con el uso de terapia. En menores de 40 años y sin signos de alarma, proceder a métodos no invasivos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Utilizar laboratorio fundamentalmente para detectar la presencia de Helicobacter pylori. Ahora, en pacientes sintomáticos con endoscopía alta diagnóstica menor de 2 años, o sea, pacientes que en la endoscopía han sido diagnosticados con gastritis crónica o erosiva, proceder a medios de diagnóstico no invasivos, como también, en este caso, los laboratoriales como test de aliento, ¿ya? Entonces, en ambos casos, ¿no es cierto?, que no tienen mayores signos de alarma y que en el segundo caso, pacientes a los cuales se ha realizado una endoscopía alta diagnóstica en un tiempo menor a 2 años, realizar laboratorios en pacientes que tienen síntomas, ¿no? En pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal o cáncer gastroduodenal, proceder a métodos diagnósticos invasivos, es decir, proceder directamente a endoscopía digestiva alta con la toma de biopsias para su respectivo estudio histopatológico, ¿ya? Además complementados con laboratorios no invasivos como el test de aliento, ¿ya? Entonces, el test de aliento que va a detectar la presencia del amonio decurrente de la producción de ureasa por el Helicobacter pylori es un test diagnóstico específico y muy sensible para la detección del Helicobacter pylori, ¿ya? Bien, la relación del Helicobacter pylori como causa de enfermedad ulceropéptica, recordar que la mayoría de los pacientes están infectados con Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Eso hemos dicho, o sea, la mayoría de los pacientes están infectados con Helicobacter pylori. Y aquí hay que hacer hincapié en eso, de que todo paciente con manifestaciones dispépticas, ¿ya?, o con sospecha clínica de úlcera péptica gástrica o duodenal, ¿no?, probablemente tienen presencia de Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? Probablemente tienen, y por lo tanto uno asume de que la causa del problema del cual padecen está relacionada con la presencia de Helicobacter pylori. En el caso de la úlcera duodenal, se ve que hasta el 95% de los pacientes con úlcera duodenal tienen presencia de Helicobacter pylori, ¿ya? Y que en el caso de la úlcera gástrica, entre el 70 y 85 u 80 y casi 90% presentan la presencia de Helicobacter pylori, como promedio el 85%. Si nosotros sumamos los dos, ¿no es cierto?, vamos a llegar a la conclusión que aproximadamente el 90% de los pacientes, ¿no es cierto?, que tienen enfermedad ulcerapéptica van a tener la presencia de Helicobacter pylori. Y solamente sería un 10% de los pacientes que presentan enfermedad ulcerapéptica no tendrían Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene esto desde el punto terapéutico? Podemos decir que en el 90% de los pacientes tenemos que utilizar terapia erradicadora del Helicobacter pylori, seguida de terapia cicatrizante de la lesión ulcerosa, ya sea gástrica o duodenal. Bien, ¿cómo se realiza el diagnóstico de Helicobacter pylori? Ya hemos dicho que existen métodos no invasivos y métodos invasivos. Dentro de los no invasivos, el test de la ureasa o de la urea en la respiración, que utiliza carbono 3 o carbono 14 y que es uno de los más sensibles y de los más fidelignos en relación al diagnóstico de la presencia de Helicobacter pylori.
Se puede hacer un test de antígeno también en las heces y también serológicamente determinar títulos de inmunoglobulina G para Helicobacter pylori, es decir, inmunoglobulina G que va a ir a detectar la infección o no por Helicobacter pylori, ¿no? Pero el test de la ureasa o de la urea en la respiración es uno de los más importantes para la detección del Helicobacter pylori. Y dentro de los invasivos, hemos dicho, uno, la endoscopía digestiva alta, ¿no es cierto?, gastroduodenal, con la toma de una biopsia de la mucosa gástrica para detectar el Helicobacter pylori y el test rápido de ureasa también, ¿ya? Bien. Antibióticos, bueno, previo a los antibióticos para erradicar el Helicobacter pylori, vamos a hacer hincapié en algunas cosas, ¿ya? Primero, la asociación entre la infección y el cáncer gástrico distal. En primer lugar, tomar en cuenta que existe un mayor riesgo de cáncer entre las personas infectadas con el Helicobacter pylori, ¿ya? Es decir, que la infección crónica a largo plazo, ¿no es cierto?, va a incrementar el riesgo de cáncer en estas personas. ¿Cuáles son los posibles mecanismos de la carcinogénesis? Los radicales libres de oxígeno generados por la inflamación crónica. Uno de los grandes problemas de las inflamaciones crónicas en cualquier lugar es la generación de radicales libres de oxígeno. La reducción de las concentraciones de ácido ascórbico en el jugo gástrico. El aumento de la proliferación de células epiteliales y el sobrecrecimiento bacteriano en el estómago debido a la hipocloridria inducida por el Helicobacter pylori. Entonces, serían los motivos por los cuales los pacientes que tienen infecciones por el Helicobacter pylori son más propensos a desarrollar un cáncer gástrico debido a estos factores. Por otro lado, el Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, especialmente de las cepas CAGA, pueden proteger contra el cáncer gástrico proximal. Cuando hablamos de cáncer gástrico distal, es cáncer gástrico en la porción distal del estómago. Pero en relación a la protección del Helicobacter pylori en la cepa CAGA, este protege al paciente o a la persona contra el cáncer gástrico proximal. Pueden ser entonces también importantes en la protección relacionadas a las lesiones producidas por el reflujo gastroesofágico y sus complicaciones como es el esófago de Barrett y el adenocarcinoma del esófago, ¿ya? Entonces, ¿dónde brinda protección el Helicobacter pylori? En la porción proximal del estómago, pero a nivel de la porción distal del estómago, más bien la infección por Helicobacter pylori aumenta el riesgo de cáncer en estas personas, o en las personas en general. Tratamiento de Helicobacter pylori, ¿ya? ¿Cuándo se dice que el tratamiento para el Helicobacter pylori ha funcionado? ¿Ya? A esto se llama la curación, o sea, la erradicación del Helicobacter pylori a través del tratamiento erradicador, que da lugar a la curación, significa que no hay organismos detectables al menos 4 a 6 semanas después de la terapia. ¿Ya? Esto es importante. Entonces se hace nuevamente test para detección del Helicobacter pylori periódicamente y no se detecta el Helicobacter pylori 4 a 6 semanas después de la terapia. Entonces quiere decir que el paciente se ha curado, es decir, que se ha erradicado al Helicobacter pylori. Y en la práctica clínica, la curación suele ser confirmada por exámenes no invasivos y además por la parte clínica. El paciente permanece asintomático por periodos de tiempo más largos. Tomar en cuenta que la susceptibilidad in vitro no es equiparable con el éxito en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pH gástrico bajo puede inactivar o reducir la eficacia de ciertos antibióticos. Sin embargo, también recordar que la asociación de inhibidores de la secreción ácida, ya sea los antihistamínicos H2 o los inhibidores de la bomba de protones, son parte en conjunto con los antibióticos en la terapéutica o en la terapia de erradicación del Helicobacter.
La capa de gel mucoso puede limitar el acceso a los antibióticos contra el Helicobacter pylori cuando se utilizan protectores de la mucosa gástrica. También el Helicobacter pylori puede poseer un glicocálix grueso en vivo, ¿no es cierto?, que le permite tener una mayor resistencia a la terapia o al tratamiento erradicador del mismo. Hoy en día ya se ven cepas de Helicobacter pylori que son resistentes a los antimicrobianos. Y por último, la motilidad del mismo, ¿no? Es decir, que se va moviendo de un lado al otro y desarrollándose en nichos propios para él en distintos lugares de la mucosa de la submucosa gástrica. Bien, terapéutica de la infección por Helicobacter pylori. Vamos a ir viendo diversos tipos de tratamiento. El tratamiento triple clásico es un tratamiento que, como su nombre indica, utiliza 3 fármacos y que dura 14 días. Entonces se utiliza un inhibidor de la bomba de protones más claritromicina 500 miligramos, que puede ser sustituida por el metronidazol 500 miligramos o amoxicilina 1 gramo 2 veces al día. Entonces, repasando, tratamiento triple clásico. Normalmente contiene inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol a una dosis de 20 miligramos, más claritromicina 500 miligramos, más amoxicilina 1 gramo, o sustituirla esta con metronidazol de 500 miligramos. Todos ellos administrados cada 12 horas, es decir, 2 veces al día, durante un periodo de 14 días. Ese es el tratamiento clásico. Entonces, un inhibidor de la secreción ácida, inhibidor de la bomba de protones, la claritromicina y la amoxicilina, o en el caso el metronidazol en sustitución de esto. ¿Ya? Pueden sustituirse entonces la amoxicilina o el metronidazol indistintamente. ¿Cuándo se sustituye a la amoxicilina? Generalmente cuando existe hipersensibilidad del paciente a las penicilinas y por lo tanto se sustituye con el metronidazol. El tratamiento cuádruple clásico, también por 14 días, nuevamente inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, nuevamente omeprazol 20 miligramos 2 veces al día, más metronidazol, pero aquí ya aumentamos, o sea, una dosis también de 500 miligramos, pero ya no cada 12 horas, sino cada 8 horas, 3 veces al día. Y añadimos aquí el subsalicilato de bismuto, 525 miligramos, y tetraciclina, 500 miligramos, 4 veces al día. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí ya estamos utilizando 4 fármacos, ¿no es cierto? Siempre el inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Y en este caso estamos asociando el metronidazol, ¿no? 3 veces al día, cambiándole ya la frecuencia de dosificación, ¿no? El subsalicilato de bismuto en 525 miligramos y la tetraciclina de 500 miligramos 4 veces al día, también por 14 días. Ahora, en el tratamiento triple clásico, uno ya encuentra productos farmacéuticos que contienen los 3 juntos, es decir, el inhibidor de la bomba de protones, la claritromicina y la amoxi en un solo comprimido, ¿ya? Administrado cada 12 horas, lo que facilita la adherencia y el éxito del tratamiento, ¿ya? Ahora, en relación al tratamiento cuádruple, este ha sido el clásico. Este también puede estar constituido por un antagonista del receptor H2, 2 veces al día, o sea, cada 12 horas, más el subsalicilato de bismuto 525 miligramos, más metronidazol, pero ya una dosis de 250 miligramos, más tetraciclina 500 miligramos, pero esto lo hacemos también 4 veces al día. ¿Ya? Ese es otro esquema. O sea, es una variación del esquema cuádruple, ¿no? Bien, aquí abajo vemos en el cuadrito las dosis de los inhibidores de bomba de protones por un lado y al otro lado las dosis de los antagonistas de los receptores de la histamina H2. Entonces, el omeprazol es 20 miligramos cada 12 horas, el lansoprazol 30 miligramos cada 12 horas, el rabeprazol 20 miligramos cada 12 horas, el pantoprazol 40 miligramos cada 12 horas y el esomeprazol 40 miligramos.
Ahora, el esomeprazol se puede administrar a dosis también de 20 miligramos, similar al omeprazol cada 12 horas. La cimetidina, que hoy ya no se utiliza, esto era 400, la dosis máxima diaria es de 800, entonces sería 400 cada 12 horas. La famotidina, 20 miligramos cada 12 horas. La nisatidina, 150 miligramos cada 12 horas. Y la ranitidina, 150 miligramos cada 12 horas. Aquí tenemos en el cuadrito el bismuto, el Pepto-Bismol famoso, que es el nombre comercial más famoso a nivel mundial del bismuto, ¿no? El Pepto-Bismol, como su nombre indica. ¿Ya? Bien. ¿Cómo son los otros tipos de terapias para la erradicación del Helicobacter pylori? Tenemos, por un lado, el esquema, y estas son, por otro lado, la duración en días del tratamiento y un cálculo aproximado de las tasas de erradicación. ¿Ya? Entonces, en el esquema triple clásico, ¿no? Omeprazol 20 miligramos 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, que es cada 12 horas, más claritromicina 500 miligramos 2 veces al día. Ahora hemos dicho, podemos sustituir, ¿no?, la amoxi con metronidazol 500 miligramos 2 veces al día. La duración en días, esto es variable, 7, 10 o 14 días, ¿ya? O sea, el 7 es la terapia corta, la intermedia y la larga. La tasa de erradicación va del 80 al 86%, pero puede llegar inclusive al 90%. Otro esquema, lansoprazol en vez de omeprazol 30 miligramos, también 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día y la claritromicina 500 miligramos 2 veces al día. Aquí también la duración en días es similar a la anterior, 7, 10 o 14 días, y la tasa de erradicación se mantiene alrededor del 86%, pero también puede llegar al 90%. Todo esto depende de la cepa de Helicobacter pylori que está siendo tratado. Otro esquema es el omeprazol 20 miligramos cada 12 horas, el subcitrato en este caso de bismuto 120 miligramos cada 6 horas, más el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, y la tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas. Este es un esquema de tratamiento cuádruple, no el clásico, pero también cuádruple. En la duración también en días variable y una tasa de erradicación más alta, del 95%. Puede llegar hasta el 95% porque se ha añadido un antibiótico más. Generalmente este esquema de tratamiento se utiliza cuando el esquema triple clásico ha funcionado y de ahí la infección ha recidivado, es decir, que se ha vuelto a detectar la presencia del Helicobacter. Otro esquema de tratamiento es el subsalicilato de bismuto, pero aquí ya la dosis es de 525 miligramos, 4 veces al día, más amoxicilina 2 gramos 4 veces al día, más metronidazol 500 miligramos todos 4 veces al día. Tanto el bismuto, la amoxi y el metronidazol todas 4 veces al día. Y el lansoprazol de 60 miligramos en una sola dosis, ¿no? Porque habíamos dicho que la dosis de lansoprazol viene a ser de 30 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el tratamiento se denomina tratamiento corto. La duración en días del tratamiento es de una sola vez, o sea, de un solo día, ¿no? Y generalmente se utiliza en pacientes con dispepsia y úlceras con presencia de Helicobacter pylori. Entonces, un tratamiento corto. Aparentemente la tasa de erradicación también sería alta, ¿no? Inclusive mayor al 90%, llegando al 95%. Pero fíjense que son dosis altas, pero de un solo día, esa tal vez es la ventaja. Otro esquema de tratamiento es omeprazol 20 miligramos 2 veces al día. Este es el triple clásico de 14 días. Bien, está repetido nada más. Terapias cortas también de erradicación de Helicobacter pylori. Esta, por ejemplo, que está constituida por claritromicina, pero solamente 250 miligramos 2 veces al día. Amoxi, 1 gramo 2 veces al día.
Metronidazol, fíjense, con solamente 400 miligramos 2 veces al día, y el lansoprazol de 30 miligramos 2 veces al día. La duración de este esquema de tratamiento es de 5 días y también las indicaciones son la misma. Pacientes con dispepsia, ¿ya?, por 3 meses o más, o úlcera endoscópicamente diagnosticada con presencia de Helicobacter pylori, ¿ya? Las tasas de erradicación en este esquema de tratamiento de 5 días es también elevada, de 90% o más, ¿ya?, pero son terapias cortas. Ustedes se preguntarán y dirán, bueno, ¿y por qué tanta variación en los esquemas de tratamiento? Porque es muy variable la erradicación del Helicobacter pylori con diversos esquemas de tratamiento. No se olviden que el objetivo final es la erradicación del Helicobacter pylori. Es decir, la terapéutica del tratamiento de las úlceras pépticas gastroduodenales o gástricas o duodenales busca justamente en la primera fase la erradicación del Helicobacter pylori y en la segunda fase la cicatrización de las úlceras, ¿ya? Esas son entonces las cosas que uno debe considerar cuando uno se enfoca y se plantea objetivos en el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica con presencia de Helicobacter pylori. Bien, otro tipo de terapia, ¿ya?, la terapia secuencial. En este caso se utiliza lo que hemos estado hablando. Hemos sustituido aquí el omeprazol por el lansoprazol de 30 miligramos 2 veces al día, luego la amoxicilina 1 gramo 2 veces al día. Aquí podemos utilizar ya el metronidazol o el tinidazol, que es un fármaco similar al metronidazol, a una dosis de 500 miligramos 2 veces al día. Y claro, esto se hace y claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, más lansoprazol 30 miligramos 2 veces al día. Ahora aquí ustedes se preguntarán, hay una primera fase que está constituida solamente por el lansoprazol 30 miligramos 2 veces al día, más amoxicilina 1 gramo también 2 veces al día, con una duración de 5 a 7 días, primera fase. Y luego la segunda fase, que también dura de 5 a 7 días, en total sería, sumando ambas, de 10 a 14 días, donde utilizamos el metronidazol o tinidazol 500 miligramos 2 veces al día, más la claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, y el lansoprazol lo mantenemos de 30 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? Entonces, la población estudiada, pacientes con dispepsia por 3 meses más, o úlcera endoscópicamente demostrada y presencia de Helicobacter pylori. La tasa de erradicación es de alrededor del 90%, es alta. La terapia concomitante, ¿ya?, inhibidor de bomba de protones cada 12 horas, más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, más metronidazol o tinidazol 500 miligramos, que en realidad viene a constituirse entonces una terapia cuádruple, ¿ya?, pero que en alguna bibliografía ustedes van a encontrarla con el nombre de terapia concomitante, que su duración en días también es de 7, 10 o 14 días. Las indicaciones son la población estudiada en pacientes con dispepsia por 3 meses o úlcera endoscópica demostrada y presencia de Helicobacter pylori. La tasa de erradicación también alrededor del 90%. Y la terapia híbrida, que se divide en 2 fases de 7 días cada una, ¿ya? En la primera fase está constituida por lansoprazol 30 miligramos 2 veces al día, más amoxicilina 1 gramo 2 veces al día por 7 días, seguida de lansoprazol 30 miligramos 2 veces al día, más amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, más claritromicina 500 miligramos cada 12 y metronidazol 500 miligramos cada 12 horas también, por otros 7 días. ¿Ya? Las indicaciones son las mismas y la tasa de erradicación también se mantiene en 90% o más, que puede llegar al 95%. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un resumen nada más, ¿ya?, de algunas de las terapias, donde está la terapia triple, que ya la hemos mencionado, la terapia cuádruple tradicional o clásica, la terapia secuencial, ¿ya?, que esa es la que tiene 2 fases de
de duración. La primera con inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina 1 gramo 2 veces al día por 5 días, seguida por inhibidor de la bomba de protones más claritromicina 500 miligramos, más tinidazol o metronidazol 500 miligramos 2 veces al día, pero por 10 días. En total el tratamiento, sumando la primera fase, es de 5 días más 10 es de 15 días. ¿Ya? Una alternativa a esta terapia secuencial, inhibidor de bomba de protones, más amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, más levofloxacina, que es una fluorquinolona, 200 o 500 miligramos 2 veces al día por 10 días. ¿Ya? Entonces, estas son terapias diferentes a las anteriores que hemos visto, ¿no? Puede haber también terapias con un solo fármaco, por decir inhibidor de bomba de protones, pero las tasas de erradicación son muy bajas, menores al 20, inclusive al 10%, o terapia con un inhibidor de la bomba de protones y un antibiótico solamente, también tasas de erradicación muy bajas, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre un inhibidor de la bomba de protones y 2 antibióticos, por lo menos, para lograr tasas de erradicación más altas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estas terapias que incluyen solamente a los inhibidores de la bomba de protones, vamos a tener, por ejemplo, el omeprazol 20 miligramos cada 12 horas, ¿ya? O 40 miligramos diario, perdón, 20 miligramos 2 veces al día en la terapia triple, o 40 miligramos una vez al día en la terapia doble. El lansoprazol 30 miligramos 2 veces al día en la terapia triple, que reemplaza al omeprazol, o 30 miligramos 3 veces al día por 14 días en la terapia doble con amoxicilina. O sea, aquí sería solamente lansoprazol 30 miligramos 3 veces al día con amoxicilina 1 gramo 2 veces al día por 14 días. O la utilización de rabeprazol 20 miligramos 2 veces al día por 7 días, o pantoprazol 40 miligramos 2 veces al día por 7 días, o el esomeprazol de magnesio 40 miligramos 2 veces al día por 7 días, o el esomeprazol de estroncio 49.3 miligramos diarios en la terapia triple. ¿Ya? Pero más o menos fíjense de que en todos los esquemas terapéuticos tenemos que tener siempre un inhibidor de la secreción ácida. Hoy en día en los distintos esquemas de erradicación de Helicobacter pylori, hoy en día se utiliza inhibidor de bomba de protones y ya no antihistamínicos H2. ¿Por qué? Porque la eficacia en la inhibición de la secreción ácida es mucho más alta. Hemos visto que por encima del 95, llegando inclusive al 98% de inhibición de la secreción ácida por los inhibidores de bomba de protones, comparativamente hablando con los antagonistas H2, que llegan a un 70-80% como máximo. ¿Ya? De ahí que en todos los esquemas vamos a ver que como antisecretor en la terapia de erradicación de Helicobacter pylori está un inhibidor de la bomba de protones. Bien, y esto ya es solamente lo que hemos estado hablando, ¿ya? La terapia triple clásica, la terapia cuádruple clásica, ¿ya? Se puede utilizar, como les había dicho, pero con menor eficacia en la inhibición de la secreción ácida, los antagonistas H2, ¿no? 2 veces al día también a las dosis habituales, ¿no? Aquí tenemos las dosis de los antagonistas H2, famotidina 20 miligramos, ¿ya? Famotidina 20 miligramos, nisatidina 150, ranitidina 150, ¿ya? Y aquí están las dosis que ya más o menos hemos visto de los inhibidores de la bomba de protones. Resistencia. Ha sido documentada entonces la resistencia del Helicobacter pylori en casos en que ha fracasado la terapia de erradicación o ha habido una recidiva del cuadro ulceropéptico, ¿no? Y esto ha sido obtenido a través de endoscopía y biopsia y resultados del cultivo de las tomas de muestra obtenidas a través de endoscopía digestiva alta.
¿ya? Entonces, este aspecto es importante considerar en pacientes con un alto riesgo de complicaciones por la infección del Helicobacter pylori, es decir, úlceras de mayor profundidad o de mayor tamaño o en mayor número que pueden provocar hemorragias digestivas muy severas o perforación incluso del estómago. Se ha visto que la tasa de resistencia actual a la claritromicina es del 2 al 30% y al metronidazol, fíjense que puede llegar inclusive del 15 al 66%, ¿no? También existe cierto grado de resistencia a la amoxicilina, ¿no? Tomar en cuenta que la resistencia primaria a la claritromicina es un fuerte factor predictivo del riesgo al fracaso terapéutico, mientras que la resistencia primaria al metronidazol no siempre lleva a la falla terapéutica. Esto hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, lo que más incide en la falla terapéutica erradicadora de la infección por Helicobacter pylori en la enfermedad úlcero-péptica gástrica o gastroduodenal es la resistencia a la claritromicina, ¿ya? La resistencia primaria. De ahí que la claritromicina se considera un antibiótico fundamental en la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Bien. El 70% de los pacientes en los que fracasa uno o más regímenes de erradicación de la Helicobacter pylori responden bien a la terapia triple, ¿ya? Que ya hemos dicho que puede tener variaciones. Y hoy en día existe otro esquema de terapia triple en la cual se utiliza el pantoprazol, la amoxicilina y se sustituye la claritromicina por una fluorquinolona que es la levofloxacina. Entonces, este nuevo esquema triple de tratamiento en la cual el inhibidor de la bomba de protones ya no es el omeprazol ni el lansoprazol, sino es el pantoprazol, donde se mantiene a la amoxicilina y se incluye a la levofloxacina. Es un esquema triple de tratamiento que dura 10 días, ¿no? Entonces, aparentemente, funciona bien, este tipo de terapia triple funciona bien en el 70% de los pacientes en los cuales ha fracasado la terapia triple tradicional o la terapia cuádruple, ¿no? Aquí tal vez es fundamental el uso de un antibiótico diferente a los otros, que es la levofloxacina, ¿no es cierto? Tal vez también porque existe una menor resistencia del Helicobacter pylori a la levofloxacina. Estos esquemas en los cuales se utiliza un inhibidor de la bomba de protones o un antisecretor más 2 antibióticos hace de que el efecto antibacteriano en este caso se potencie cuando se asocian los tres, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es importante eso. Un metaanálisis de la literatura actual sobre la resistencia al tratamiento del Helicobacter pylori muestra el beneficio de usar terapias cuádruples, incluyendo también la claritromicina más ranitidina en el caso de que utilicemos antagonistas H2, más bismuto más amoxicilina, ¿no es cierto?, 2 veces al día, como también la combinación de inhibidores de bomba de protones a dosis estándar por 10 días, más bismuto, más metronidazol y más tetraciclina, ¿no? Fíjense entonces que son terapias, ¿no?, que utilizan 3 antibióticos más un inhibidor de la secreción ácida, en este caso un antagonista H2 y aquí un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, cuando las terapias tradicionales no están funcionando, no se logra erradicar el Helicobacter pylori o hay unas recidivas, uno tiene que ir y utilizar terapias triples alternativas, como la que hemos mencionado aquí arriba, o terapias cuádruples también que utilizan distintos fármacos para lograr su propósito erradicador. Bien, recurrencia. ¿A qué llamamos recurrencia? La recurrencia de la infección por Helicobacter pylori se define por un resultado positivo de urea en la respiración o antígeno en las heces 6 o más meses después de haber documentado una erradicación exitosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se llamaba curación cuando no se había detectado la presencia de Helicobacter pylori de 6 a 8 semanas posterior a la conclusión del tratamiento? ¿Ya? Entonces, cuando decimos que la úlcera
péptica gastroduodenal ha recurrido cuando se vuelve a obtener un resultado positivo para la presencia del Helicobacter pylori 6 o más meses después de haber documentado la erradicación exitosa en la primera fase. ¿Qué factores de riesgo influyen para que ocurra esta recurrencia? Tenemos la dispepsia no ulcerosa, es decir, lo que hemos hablado del cuadro dispéptico, ¿no? La persistencia de gastritis crónica después de la terapia de erradicación. No se olviden que la terapia de erradicación busca la erradicación para el tratamiento de las úlceras, ¿no es cierto? Pero puede persistir la gastritis crónicamente después de la terapia de erradicación. Es más frecuente que recurra en el sexo femenino, en pacientes con discapacidad intelectual que tal vez porque no siguen ciertas conductas y hábitos y costumbres que deben seguirse para evitar de que vuelva la infección. La edad juvenil, tal vez por la poca madurez y el accionar propio de esta edad. La alta tasa de infección primaria, eso también es importante. ¿Cuál es la concentración bacteriana en las infecciones, ¿no? Porque algunos pacientes pueden tener mayor cantidad de Helicobacter pylori que otros. Y valores altos en el test de urea en la respiración, ¿ya? Valores altos indican que existe más infección por Helicobacter pylori. Y por lo tanto, es más probable que se pueda erradicar en una primera fase, pero que haya una recurrencia donde esta ocurre por la presencia de estos factores de riesgo. ¿Cuál es el test para documentar la erradicación? Debe ser confirmada después de terminar el tratamiento. Los exámenes no invasivos, como el test de la ureasa en la respiración, es el test de preferencia, hemos dicho que es muy sensible, es específico para detectar la presencia del Helicobacter pylori y se debe realizar de 4 a 8 semanas después de completar la terapia, ¿no? Eso habíamos dicho antes, de 4 a 6, pero de 4 a 8 semanas después de completar la terapia. No es que digamos hoy día concluimos con la terapia y mañana nos hacemos un test para determinar la presencia del Helicobacter. Tiene que hacerse 4 a 8 semanas, ¿sí? Si la úlcera recurre después de la terapia de erradicación, debe investigarse más cuidadosamente la reinfección o el fracaso en la erradicación, realizando pruebas de infección activa, por ejemplo, examen histológico mediante una endoscopía digestiva alta y la toma de biopsia y cultivo, junto con pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Entonces hay que ver, de repente hay una resistencia, ya sea a la claritromicina o a la amoxicilina o a ambos, o al metronidazol, que están haciendo de que hay esta recurrencia de la infección y por lo tanto del cuadro úlcero péptico, gástrico y o duodenal. ¿Ya? Bien, entonces con esto concluiríamos esta parte de la enfermedad ulceropéptica, ¿ya? Hemos visto toda la parte farmacológica y los distintos esquemas de tratamiento. Recordar que existen 2 fases justamente en el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica gastroduodenal. La primera fase es de erradicación de Helicobacter pylori, que hemos visto que hay terapias desde 1 día, 5 días, 7 días, 10 días y 14 días, que son las más largas, ¿ya? Y que luego viene ya la fase de cicatrización de la úlcera, que generalmente toma de 4 a 6 semanas, ¿no? En el caso de los antagonistas H2 de 6 a 8 semanas, en el caso de los inhibidores de la bomba de protones alrededor de 4 semanas o máximo 6 semanas. Bien, antiácidos. Ahora vamos a la parte farmacológica ayer habíamos visto que de los fármacos antisecretores y ya habíamos visto protectores de la mucosa, ¿no es cierto?, como el supralfato y el bismuto, y también habíamos visto los análogos de las prostaglandinas. Entonces vamos a continuar viendo los antiácidos, ¿ya? Durante muchas décadas el único tratamiento disponible para la enfermedad acidopéptica fue la neutralización del ácido gástrico con antiácidos, a pesar de la escasez de estudios controlados que documenten su eficacia. Entonces, antiguamente la única herramienta, los únicos fármacos que se podían utilizar para
para el tratamiento de estas enfermedades ulceropépticas era solamente utilizar fármacos antagónicos del ácido, por de ahí el nombre de antiácidos, ¿no es cierto? Se unen al ácido y lo neutralizan, ¿no es cierto? Inclusive durante épocas se utilizaba alimentos alcalinos como la leche para neutralizar el ácido, que se dejó de usar porque se provocaba un fenómeno de rebote, es decir, el individuo tomaba leche todo el día, neutralizaba el ácido y el organismo para compensar la subida del pH inmediatamente producía más ácido. Entonces ese sistema de uso de alimentos alcalinos no funcionó y se utilizaron los antiácidos durante mucho tiempo. ¿Qué son los antiácidos? Son compuestos inorgánicos que neutralizan el ácido de forma inmediata y poco duradera, ¿no? Son antagonistas, se unen al ácido y lo neutralizan, ¿no es cierto? Son muy utilizados en la automedicación de síntomas relacionados con el ácido. Inclusive existe publicidad en la televisión, en la radio, en los medios escritos, en los medios digitales de antiácidos para utilizar en los trastornos dispépticos fundamentalmente. La combinación de magnesio y aluminio en el mismo preparado permite una acción rápida y sostenida y carece de efectos adversos importantes y son recomendados únicamente los antiácidos no absorbibles. ¿Qué quiere decir? Que de preferencia no se debe utilizar el bicarbonato de sodio porque el bicarbonato es absorbido y puede provocar trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? ¿Me están siguiendo, no, chicos, chicas, o no? ¿Hola? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, seguimos, ¿ya? Bien. Entonces, los antiácidos, ya, recordar esto, le estoy recomendando esto, y esto no solamente porque lo dice la literatura, sino yo también, de que no se debe utilizar antiácidos tipo el bicarbonato, porque este se absorbe y va a producir trastornos hidroelectrolíticos o de otro tipo, ¿ya? Y, bien, desde el punto de vista químico, generalmente son sales de cationes, monovalentes de sodio, divalentes de magnesio o calcio y trivalentes de aluminio. Fundamentalmente, la mayor parte de los antiácidos combinan el magnesio con el aluminio, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Elevan el pH intragástrico de forma inmediata, de 4 a 5, disminuyendo la actividad proteolítica de la pepsina, ¿ya? Disminuyendo la actividad proteolítica de la pepsina. Entonces, esto es importante porque hemos dicho que quien daña la mucosa gástrica no necesariamente es el ácido, sino es la pepsina misma, ¿ya? Dentro de su farmacodinámica, considerar que los antiácidos son bases débiles que reaccionan con el ácido clorhídrico gástrico para formar cloruros, agua y dióxido de carbono. Estos son los productos decurrentes de la combinación del antiácido con el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces forman cloruros, agua y dióxido de carbono, por lo que neutralizan el ácido clorhídrico secretado y producen un aumento del pH gástrico, ¿ya? Estos fármacos son muy utilizados, o sea, son muy utilizados en nuestro medio como tratamiento empírico y automedicación por los propios pacientes. Bien, la farmacocinética se administran por vía oral. Es variable el grado con el cual se absorben los distintos antiácidos. Los que contienen aluminio, calcio o magnesio se absorben menos que los que contienen bicarbonato de sodio. Eso se ha dicho, es preferible no utilizar bicarbonato de sodio. Y son eliminados por la orina y por las heces, ¿ya? ¿Cuáles son las principales interacciones farmacológicas específicas al aluminio y al magnesio? Unión a fármacos en el aparato gastrointestinal que va a llevar a la disminución de la absorción de fármacos también a la vez y también de otras sustancias, ¿no es cierto? Y generales producen un aumento del pH gástrico. Esto va a llevar a una alteración en la absorción de
de cierto tipo de sustancias como, y fármacos, ¿ya? De distinto tipo, y aumentan la absorción de bases débiles, ¿no? Aquí entra la parte farmacocinética de ácido en ácido liposoluble absorbible y base débil en base débil, liposoluble y mayor absorción, ¿no? Y otro efecto es de que pueden cambiar el pH urinario, ¿no es cierto? Entonces, al alterar el pH urinario van a hacer de que ciertas sustancias se vuelvan más polares y se excreten en mayor cantidad, ¿no? Y otras que aumente su eliminación. Bien, los compuestos de magnesio, el hidróxido de magnesio, el óxido de magnesio y el trisilicato de magnesio son los 3 compuestos de magnesio más utilizados. Tienen la característica de ser no absorbibles, de acción rápida, pero su capacidad neutralizante no es alta, es de baja a moderada, ¿ya? El cloruro de magnesio, en el caso del cloruro de magnesio, un 15 a un 30% es su biodisponibilidad y se excreta por riñón. Como datos y guías de las dosis que se deben administrar, se administran obviamente por vía oral, ¿ya? En adultos y niños mayores a los 12 años se puede administrar de 1 a 3,6 gramos en 24 horas, ¿ya? Generalmente viene en forma líquida, obviamente, ¿no es cierto? Entonces uno administra, por decir, 5 ml o 10 ml, que equivale a estas dosis que estamos viendo ahora, ¿ya? El modo de administración con las comidas o por la noche al acostarse, ¿ya? Para neutralizar. Sirve mucho cuando hay esas pirosis nocturnas, cuando la persona está en posición de cúbito dorsal o lateral, entonces, porque van a neutralizar el ácido y van a disminuir esos síntomas de pirosis que se deben generalmente al reflujo del contenido gástrico hacia el tercio distal del esófago, ¿ya? Contraindicaciones: hipersensibilidad, insuficiencia renal grave o desequilibrio hidroelectrolítico, porque pueden llevar si bien se absorben poco, pueden llevar a un riesgo de hipermagnesemia. Estreñimiento reciente inexplicable, ¿ya? Porque los compuestos de magnesio producen más bien diarrea, ¿ya? Enfermedad inflamatoria del colon, síntomas de apendicitis, obstrucción intestinal, hemorragia intestinal o rectal y colostomía o ileostomía y diarrea crónica, ¿ya? No administrar en niños menores a 12 años, en insuficiencia renal leve, en enfermedad hepática en ancianos y descartar lesiones malignas. No se deben utilizar por más de 5 días o solamente en razón a la necesidad, es decir, 1 o 2 veces porque uno está con pirosis, agrura o acidez, ¿ya? De preferencia no administrar en insuficiencia hepática porque puede haber un riesgo de hipermagnesemia y aquí se deben monitorizar los electrolitos, ¿ya? En el embarazo se pueden utilizar, pero a dosis terapéuticas, ¿ya? No se deben utilizar por largos periodos de tiempo, hemos visto, por pocos días o a razón de necesidad, es decir, cuando estemos incomodando mucho esta agrura, ¿no? Contraindicado en la lactancia, y sus efectos adversos más importantes son los procesos diarreicos, ¿ya? O sea, produce diarrea el magnesio solo, depresión del sistema nervioso central y arritmias cardíacas. Los compuestos de aluminio, ¿ya? El hidróxido de aluminio y el carbonato de aluminio, que son los más conocidos y los más utilizados. Su capacidad neutralizante es moderada, ¿ya? El cloruro de aluminio se utiliza en una relación de 17 a 30% de combinación. Se administran también por vía oral, como yo les decía, en forma líquida de 5 a 10 ml de suspensión, ¿no es cierto? Generalmente se deben usar entre 1 a 3 horas después de los alimentos, ¿ya? Entonces no utilizar antes, sino 1 a 3 horas después de los alimentos, ¿ya? No utilizar
Contraindicadas también las mismas que en el otro caso: hipersensibilidad, insuficiencia renal grave, hemorragia gastrointestinal o rectal, obstrucción intestinal, apendicitis, hilo paralítico, impactación fecal, Alzheimer, porque estos, a diferencia de los compuestos de magnesio, estos van a producir constipación. Evitar su uso prolongado, ¿no es cierto? Y en ancianos, no es recomendado en niños menores a los 6 años. Hay un riesgo de hipofosfatemia, de osteomalacia, osteoporosis y fracturas si la dieta es baja en fósforo. Tener cuidado en pacientes que tienen diarrea, mala absorción o trasplante renal, y obviamente en pacientes con estreñimiento, deshidratación, restricción de líquidos, porfiria, etc. Hemos dicho, estos antiácidos es mejor utilizarlos a razón de necesidad, en 1, 2 o 3 dosis, pero no por muchos días, ¿no es cierto? Y es más que a nivel mundial son muy consumidos, como les digo, mediante la automedicación de los pacientes, ¿no? Bien, reacciones adversas poco frecuentes, estreñimiento, y pueden provocar diarrea. Es más comúnmente que produzcan estreñimiento. Entonces, hemos visto los antiácidos de magnesio producen diarrea y los de aluminio constipación. Entonces, la asociación de ambos, es decir, de antiácidos de magnesio con antiácidos de aluminio, una combinación buena, van a anular el efecto constipante del uno y el efecto diarreico del otro, entonces no van a producir ni diarrea ni constipación, ¿ya? El bicarbonato de sodio, solamente para recordar rápidamente, su acción es rápida, ¿ya? Está en esos productos Chaquitabs, en Alka-Seltzer, en distintos productos que uno utiliza generalmente cuando siente manifestaciones de dispepsia, ¿ya? Su efecto es rápido, ¿ya? Son neutralizantes del ácido, genera cloruro de sodio y dióxido de carbono, que va a dar lugar a flatulencia, pero lo que es más importante es que su absorción puede dar lugar a alcalosis metabólica con alcalinización de la orina, ¿ya? Se usa, por ejemplo, el bicarbonato de sodio en la intoxicación por aspirina, cuando queremos facilitar la eliminación de la aspirina en los casos de intoxicación, alcalinizando la orina, ¿ya? Se administran también por vía oral en distintas dosis, ¿ya? Pueden venir en forma de, generalmente vienen en polvos, ¿no? Mezclados con enzimas digestivas, ¿no? Entonces, una cucharadita de polvo mezclado en un poco de agua, 1 hora o 1 hora y media después de las comidas, cuando hayan molestias digestivas tipo dispépticas, ¿no? Tener mucho cuidado en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipertensión arterial, cirrosis, ¿ya? Yo de preferencia no lo utilizaría, sí a razón de necesidad, o sea, por decir, una dosis del bicarbonato de sodio cuando uno tenga esas manifestaciones digestivas luego de comidas muy abundantes o copiosas, o haber ingerido algunos alimentos muy condimentados o muy picantes, ¿no? Dentro de las reacciones adversas, en embarazo no se recomienda, en lactancia tampoco, y dentro de las reacciones adversas, hipertensión arterial, edema, alcalosis metabólica, síndrome de leche álcali, es lo que ellos decían, ¿no es cierto? Baja la acidez gástrica, pero inmediatamente por un fenómeno de rebote aumenta drásticamente la producción de ácido, ¿no? Bien. El carbonato de calcio. Este sí tiene una elevada capacidad neutralizante, ¿ya? Genera cloruro de calcio y dióxido de carbono, pero estos dos van a provocar estreñimiento y flatulencia, ¿ya? También, como indicación terapéutica, tratamiento a corto plazo de la acidez o reflujo ácido en sujetos mayores a 16 años. Nuevamente, ¿no? El uso de esto debe ser a razón de necesidad, ¿ya? La dosis por vía oral, calcio carbonato más magnesio hidróxido
más famotidina, fíjense esa mezcla, ¿no? Que viene en dosis de 800, 165 y 10 miligramos respectivamente cuando el paciente está sintomático. Contraindicado en insuficiencia renal grave, utilizar con precaución insuficiencia hepática. En el embarazo también, de preferencia no utilizarse, en la lactancia tampoco. Se recomienda, en el caso del uso de este tipo de fármacos, no realizar actividades que puedan poner en riesgo la vida o la salud de los pacientes, como el manejar u otros. Reacciones adversas más comunes, cefalea. Entonces, estos antiácidos que hemos estado viendo, es mejor utilizarlos a razón de necesidad. ¿Ya? Insisto en eso. Cuando hay alguna manifestación, unas cuantas dosis, no excederse de las dosis y solamente por una o dos o tres veces y no hacer un tratamiento constante diario durante periodos más allá de los 5 días. Bien, seguimos con los protectores de la mucosa gástrica y aquí tenemos el sucralfato, ¿no? El sucralfato es un fármaco muy utilizado cuando existe daño inducido por ácido o por hidrólisis de las proteínas de la mucosa mediada por la pepsina. Entonces, esta combinación de la secreción ácida más la activación del pepsinógeno en pepsina puede provocar erosiones o úlceras, ¿no? De la mucosa gastroduodenal. Entonces, uno puede utilizar esta sustancia que es el sucralfato, ¿ya? El sucralfato es un polisacárido sulfatado, ¿ya? Se conoce también con el nombre de carafate. Es un octasulfato de sacarosa con adición de aluminio, de 3, que en un ambiente ácido con un pH menor de 4, el sucralfato se enlaza transversalmente en forma extensa, dando lugar a un polímero adherente viscoso que se adhiere a las células epiteliales y a los cráteres de las úlceras hasta por 6 horas después de una dosis. Es decir, que forma una película, un gel protector adherido a los lechos erosionados y a los lechos de las úlceras, pero también en toda la mucosa gástrica cuando se administra en pHs ácidos, ¿no es cierto? Por eso pHs menores a 4. ¿Ya? Entonces, siempre tomarlo en ayunas, 1 hora antes de los alimentos. No utilizar en forma conjunta antiácidos, en lo posible, ¿ya? En el transcurso de 30 minutos de una dosis de sucralfato, y normalmente viene en forma líquida, ¿ya? En forma líquida, obviamente, se utiliza 1 gramo 4 veces al día, en úlceras duodenales activas, o 1 gramo 2 veces al día para el tratamiento de sostén. También es muy útil en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque se adhiere a las lesiones del tercio distal del esófago y forma una película viscosa adherente que permite al paciente que tiene cuadros de pirosis, de acidez o agruras localizadas a ese nivel, la ingestión de alimentos sin provocar mayor daño y mayor sintomatología en los mismos. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo, que es el sucralfato, es una sal básica de aluminio y sacarosa que en medio ácido como el presente en el estómago se polimeriza y origina una pasta pegajosa y viscosa que se adhiere firmemente a las células epiteliales en las lesiones ulcerosas, ¿no? Y por lo tanto las protege, las aísla de irritantes, tanto endógenos como son el ácido clorhídrico y la pepsina, como también sustancias exógenas que pueden ser alimentos o fármacos, ¿ya? Su efecto hemos dicho que dura 6 horas después de su administración y contribuye a la curación de la úlcera, estimulando la síntesis local de prostaglandinas, citoprotectoras que a su vez dan lugar a la producción de moco y bicarbonato, ¿no? Y mejoran el flujo sanguíneo a través del óxido nítrico, ¿no? Bien,
Esto también, dentro de los factores protectores están los factores de crecimiento, ¿no? De la mucosa o del área lesionada. Y aparentemente el supralfato promueve también eso, la afluencia de factores de crecimiento en estas zonas ulcerosas. Bien, uso terapéutico. Antiguamente se usaba en el tratamiento de la enfermedad acidopéptica, ¿ya? Tiene una gran ventaja en la profilaxia de las úlceras por estrés, pero hemos dicho que en la profilaxia de las úlceras por estrés es mejor utilizar inhibidores de la secreción ácida, ¿no es cierto? Ya sea antihistamínicos H2 o inhibidores de la bomba de plutones, o análogos de las prostaglandinas, ¿no es cierto? Otra indicación, la inflamación y ulceración de la mucosa gástrica o duodenal, la mucositis oral, la gastropatía por reflujo biliar, enemas rectales en proctitis por radiación, y esto es decir, que se administra mediante un enema rectal de supralfato directamente a través del ano y se deposita en la ampolla rectal para que proteja esa área, las proctitis por radiación, úlceras rectales solitarias, ¿no? Ya hemos dicho que debe tomarse en estómago vacío 1 hora antes de las comidas. Se administra 1 gramo 4 veces al día en úlcera duodenal activa y tratamiento de sostén 1 a 2 gramos, 1 gramo 2 veces al día, ¿ya? Entonces, para tratamiento 4 veces al día y de sostén de 1 a 2 veces al día. En sus características farmacocinéticas, solo se absorbe del 3 al 5% de la dosis y esto se elimina por la orina sin ser modificado y el resto ejerce una acción tópica de cerca de 5 a 6 horas y se excreta con las heces, ¿ya? No utilizar, hemos dicho, con antiácidos porque el pH gástrico debe ser menor a 4. Reacciones adversas, muy pocas reacciones adversas, puede provocar estreñimiento, sequedad de boca, náuseas, vómitos, molestias abdominales difusas, vértigo y erupciones cutáneas. Al formar el supralfato una película, un gel viscoso adherido a la mucosa, muchas veces puede obligar a reajustar la dosis de muchos fármacos, ¿no es cierto? Porque esta película va a impedir la absorción de estos y la biodisponibilidad de estos, como en el caso de algunas fluorquinolonas, como el ciprofloxacina, la norfloxacina, la fenitoína, la quinidina, el propanolol, digoxina, teofilina, nifofilina, las vitaminas liposolubles, las tetraciclinas o warfarina. Entonces, o no se utilizan estas sustancias durante el tratamiento con supralfato o no se usa el supralfato en el caso de que sea necesario la utilización de estas sustancias. Bien, otro protector de la mucosa son las sales de bismuto coloidal, ¿ya? Tienen acción local, basada también en la formación de una capa protectora sobre la mucosa, o sea, hacen lo mismo que el supralfato, ¿ya? Hacen lo mismo que el supralfato, pero son de otra composición, ¿no? Entonces, forma un coágulo blanquecino insoluble que se une a la superficie ulcerada, de la cual no puede ser eliminada al mezclarse con el contenido. Posee la capacidad de unirse a aminoácidos y proteínas de la superficie ulcerada o del mismo lecho ulceroso, formando también este coágulo que evita la acción de los irritantes, que incluye al ácido clorhídrico y la pepsina, pero a la vez disminuye la actividad de la pepsina. No tiene un efecto antiácido importante, y solamente la ranitidina citrato de bismuto posee capacidad de inhibir la secreción ácida. Entonces, esto más que todo es igual que el supralfato, forma una capa ya viscosa, adherida a la mucosa y al lecho ulceroso o a la erosión en un medio ácido y protege a la vez del ácido y de la pepsina.
Otra característica del bismuto es de que posee una actividad bactericida frente a algunos gérmenes patógenos del aparato gastrointestinal y entre esos el Helicobacter pylori, porque hemos visto, ¿no?, ya el bismuto en algunos de los esquemas erradicadores del Helicobacter pylori, ¿ya? ¿Cómo actúa? Su mecanismo es la formación de complejos de bismuto con la pared bacteriana, la inhibición de enzimas bacterianas como la ureasa, la catalasa y la lipasa, y el bloqueo de la adherencia de las bacterias a las células epiteliales de la mucosa. No se debe utilizar en forma individual para el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, sino siempre asociado a un inhibidor de la secreción ácida y a otros antibióticos, ¿no? Pero sí se utiliza como un protector de la mucosa de efecto tópico, ¿no es cierto?, al igual que el supralfato. Se administra por vía oral, solo el 1 al 2% del bismuto es absorbido, la mayor parte se elimina con las heces, ¿ya? Se une a las proteínas y su concentración oscila entre 10 y 20 nanogramos por litro, ¿ya? Ahora, otro dato importante farmacocinético es que su vida plasmática es de 5 días y alrededor del 97% del total absorbido se excreta en la orina, ¿ya? Pero recordar que solamente el 1 al 2% del bismuto es absorbido, ¿ya? Otra cosa importante es que en el riñón alcanza valores 10 veces superior al hígado y los huesos, ¿ya? Y puede dar lugar su administración por vía oral y dar lugar a heces de color oscuro que puede también darse en las mucosas de la boca con un color negro de la mucosa bucal, por lo cual se indica que una vez que se ha administrado el bismuto, el paciente debe enjuagarse la boca, en realidad la cavidad bucal y la orofaringe con la utilización de agua, ¿no es cierto? Reacciones adversas e interacciones, escasos efectos secundarios, ¿no? Más que todo el cambio en la coloración de las heces y de las mucosas, ¿no? No usarlo también, al igual que los otros, de forma prolongada en pacientes que tienen insuficiencia renal o durante el embarazo, ¿no? Sin embargo, ese producto que les mostré al iniciar esta clase, les mostré frascos con un contenido rosado, ¿no es cierto? Es uno de los más utilizados a nivel mundial. En Estados Unidos el nombre comercial de Pepto-Bismol es extremadamente común, se lo adquiere sin recetario en cualquier farmacia o en cualquier droguería que está en los mostradores, ¿no? En forma líquida generalmente, pero también en comprimidos masticables. Bien, ahora vamos a ver, ya estamos cerca de concluir, o sea que un poquito más de paciencia, ¿ya? Vamos a concluir a las 7:30 tal como lo hicimos anoche, ¿ya? Los antiflatulentos, la simeticona y la dimeticona, de estos el más conocido, la simeticona, son sustancias insolubles, inertes, no tóxicas, producen un colapso de las burbujas y forma una capa delgada en el tracto gastrointestinal. Y a la vez son antiespumantes eficaces y se utilizan combinado con otros fármacos para tratar la acidez, el síndrome de colon irritable, la distensión abdominal, el meteorismo y la flatulencia, ¿ya? Está en muchos productos. La simeticona tiene la característica, como decíamos aquí, de que colapsa las burbujas de aire y por lo tanto disminuye la distensión intestinal en los pacientes. Y viene combinado con otros fármacos que se utilizan en trastornos digestivos. Generalmente pueden ser combinados con antiácidos o combinado también con enzimas digestivas, ¿no? Entonces, colapsa las burbujas de aire, forma una espuma, ¿no? Que se convierte entonces en un agente tensoactivo, ¿ya? Y
funcionan bastante bien en el reflujo gastroesofágico. Generalmente vienen en la forma de comprimidos, ¿ya? Combinados o no, con que contienen unos 40 miligramos de simeticona por comprimido. Y la dosis es de 40 miligramos a 125 miligramos por día. Generalmente se lo utiliza no en forma terapéutica habitualmente, es decir, en ciertos horarios, sino también por razones de necesidad, ¿ya? Y generalmente cuando hay manifestaciones de excesivo gas en el aparato digestivo. Procinéticos son, como su nombre indica, aquellos fármacos que estimulan el movimiento intestinal, ¿ya? Entonces son fármacos capaces de mejorar el tránsito del bolo alimenticio a través del tubo digestivo, aumentan la motilidad o mejoran la coordinación motora. ¿A qué se refiere cuando hablamos de mejoran la coordinación motora? Es que promueven la contracción del músculo liso intestinal y la apertura de los esfínteres, ¿no? ¿Ya? Entonces se contrae, se abre el esfínter, ¿no es cierto? Avanza, se contrae el otro segmento, se abre el esfínter y así fundamentalmente, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo fundamental del uso de estos? Aliviar los síntomas digestivos supuestamente debidos a alteraciones en la actividad motora. Promueven el vaciamiento y la motilidad del intestino fundamentalmente. Dentro de estos tenemos el grupo de las benzamidas, donde están la metoclopramida, que es uno tal vez de los procinéticos más utilizados, pero también está el cisapride y menos conocido el cinitapride. Pero de estos el más conocido, el más utilizado probablemente sea la metoclopramida y en segundo lugar el cisapride. ¿Cómo actúa la metoclopramida? Es un agonista 5-HT de la serotonina, presináptico, favorece la liberación de acetilcolina en el plexo mientérico y da lugar entonces a través de la liberación de la acetilcolina, da lugar a una estimulación del aparato digestivo a través del plexo mientérico que viene a constituirse en parte del funcionamiento del aparato intestinal, ¿no? El gastrointestinal. ¿Ya? Es un antagonista dopamínico 2, da efectos sobre el sistema nervioso central, pero poco relacionados con la actividad procinética, ¿ya? Y puede tener un efecto antagonista sobre el receptor de la serotonina 5-HT3, relacionada con sensaciones dolorosas, reflejos motores y vómito, ¿ya? Entonces, es también importante como produciendo un efecto no solamente de procinético, ¿no? Sino de alivio del dolor relacionado a los espasmos que dan lugar a dolor de tipo cólico. El cisapride es más potente que la metoclopramida, no posee acción antidopamínica 2, ¿ya? Sus dosis de 0,2 a 0,4 miligramos cada 8 a 12 horas, ¿ya? También un procinético, y el cinitapride es similar al cisapride, no tiene efectos 5-HT3 como la metoclopramida y carece de acción antiemética. Aquí está mal escrito antiemético, ¿ya? Bien, entonces de aquí tomaríamos en cuenta que el más utilizado dentro de los procinéticos que favorece el vaciamiento gástrico, ¿ya? Y que es muy utilizado es la metoclopramida. Muchos productos con genéricos y no genéricos que contienen metoclopramida. La domperidona. La domperidona es un antagonista dopamínico 2, tiene un efecto procinético moderado e inconstante, pero que es demostrable. ¿Y cómo se demuestra esto? Cuando disminuyen las manifestaciones digestivas relacionadas a una hipoactividad del aparato digestivo, ¿ya? Carece de acción 5-HT4, no se debe administrar por vía endovenosa porque puede ocasionar graves disritmias y convulsiones, reacciones adversas muy pocas, más que todo mareos, sequedad de boca y diarreas,
las dosis variables de 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo cada 12 horas, y no utilizar en mujeres embarazadas, no usar en rupturas gastrointestinales, no usar en casos de obstrucción mecánica. Bien, eso sería en cuanto a los procinéticos, y ahora entraríamos ya a la parte final, que es el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, el tratamiento no farmacológico importante, la posición de la persona que tiene reflujo gastroesofágico, ¿ya? Hay que tener cuidado en relación a evitar ciertas posiciones o posturas, más que todo, de los pacientes con reflujo gastroesofágico, como por ejemplo, incurvar el cuerpo, flexionar el tronco a nivel de la cintura y bajar la cabeza hacia abajo, ¿no es cierto? Porque eso incrementa, no solamente por la postura, sino por el incremento de la presión intraabdominal, favorece el reflujo gastroesofágico. Entonces, evitar esas posiciones. Indicar al paciente que no debe hacerlas, y cuando necesite levantar algo de una posición más baja, flexionar las rodillas y bajar el tronco en forma recta, utilizando las rodillas como el mecanismo para hacer que el cuerpo baje, ¿no? Dieta: algunos alimentos pueden contribuir al reflujo porque modifican la presión del esfínter esofágico inferior o por efecto irritante local. El alcohol, que produce una alteración en la depuración del ácido y se debe insistir en su supresión, es decir, y además de que no solo por eso, sino por el mismo efecto irritante que puede provocar a nivel de la mucosa esofágica. El cigarrillo, ya que también disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y además altera la depuración y la función de la saliva, ¿no? Medicamentos que alteran la barrera antirreflujo, y la obesidad, porque la obesidad aumenta la presión intraabdominal, y es lo mismo que ocurre durante el embarazo en algunas de las mujeres, es decir, esa agrura, esa pirosis, esa quemazón en la región epigástrica y retroesternal baja, ¿no?, que está relacionada con el reflujo por aumento de la presión intraabdominal. No se olviden que la barrera natural, anatómica y funcional para evitar el reflujo gastroesofágico es el esfínter esofágico inferior. Y si este esfínter esofágico inferior es insuficiente, ¿no es cierto?, va a haber reflujo, y ese reflujo no solamente va a dar síntomas de quemazón, de pirosis, sino va a llevar, si no se lo controla a lo largo, a cambios displásicos o metaplásicos en la mucosa del tercio distal del esófago, que pueden acabar en cáncer, ¿no? Entonces, también hay medicamentos que alteran la barrera antirreflujo, y la obesidad que hemos dicho, que aumenta la presión intraabdominal. Opciones terapéuticas farmacológicas: hemos hablado ya del sucralfato, les había dicho que es muy útil en este tipo de lesiones, ¿ya? Es un fármaco que mejora muchísimo los síntomas, ¿ya? Tiene una eficacia en este sentido de mejorar los síntomas hasta en el 80% de los casos. Se debe utilizar en pacientes en el manejo de pacientes sin esofagitis o como terapia de mantenimiento. La dosis es 1 gramo cada 6 horas, 1 hora antes de la administración de alimentos, ¿sí? Dentro de los procinéticos que favorecen el vaciamiento gástrico, y por lo tanto al favorecer el vaciamiento gástrico disminuyen la posibilidad de reflujo gastroesofágico, el cisapride es un procinético que ya hemos visto que es muy potente, ¿no? Pero también hemos hablado de la metoclopramida, que también es otro procinético, y favorece entonces el vaciamiento gástrico, disminuye la posibilidad de reflujo gastroesofágico y por lo tanto va a favorecer la cicatrización de la esofagitis, ¿ya? Se constituyen los procinéticos en un tratamiento complementario o una alternativa para cuando no hay respuesta al tratamiento antisecretor, o como terapia de mantenimiento, ¿ya? Esto es importante recordar, porque la terapia antisecretora, especialmente los inhibidores de la bomba de protones, es lo más eficaz para
permitir la cicatrización de las esofagitis al disminuir la secreción de ácido a nivel del estómago, ¿no? Pero se puede combinar el uso de un procinético, ¿ya? El sucralfato también se lo puede utilizar, pero el uso de antisecretores, ¿no? Como vamos a ver dentro de un ratito. Los antagonistas H2 son eficaces y seguros también, ¿ya? En las enfermedad por reflujo gastroesofágico leve, no complicada. El problema que habíamos visto ayer y habíamos mencionado el día de ayer es que después de de la segunda o tercera, de la segunda a la octava semana en realidad, puede desarrollarse el fenómeno de tolerancia. Se había dicho que en algunos casos esta tolerancia puede comenzar a desarrollarse tan temprano como al tercer día de la administración de estos, ¿ya? Son muy eficaces porque hemos dicho que inhiben la secreción ácida en un 70-80%, son el primer escalón del tratamiento en la atención primaria de salud, y el más utilizado viene a ser la famotidina, 40 miligramos al día, y en nuestro medio la ranitidina, de 300 miligramos al día, que son eficaces tanto en el alivio sintomático como en la curación de las lesiones por reflujo gastroesofágico. Tal vez el problema con estos es de que el tratamiento debe ser prolongado, ¿no? Por lo menos 8 semanas de tratamiento, de 8 a 12 semanas, ya, porque si bien son muy eficaces en reducir la secreción ácida, recordar que también más eficaces en la supresión de la secreción ácida son los inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Entonces, no se utiliza, ya hemos dicho, la cimetidina por sus efectos antiandrogénicos. La curación de la esofagitis de tipo 2 a 4 es del 30 al 50% a las 4 semanas, y esto aumenta hasta el 65% si el tratamiento se prolonga por 8 semanas, y esto se incrementa más si el tratamiento se prolonga por 12 semanas, ¿no? De 8 a 12 semanas, que es largo, pero... Bien, los inhibidores de la bomba de protones, que tal vez son los fármacos de elección para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tienen una mayor remisión, mayor rapidez en la remisión de los síntomas, menor incidencia de las recaídas tras el cese del tratamiento, ¿ya? Las tasas de curación de la esofagitis son significativamente mayores, porque obviamente que su eficacia para inhibir la secreción ácida es extremadamente alta, ¿no? Y por lo tanto las tasas de curación son más rápidas que utilizando antihistamínicos H2. Sin embargo, una vez que se ha logrado la cicatrización de las lesiones, se puede dar continuidad al tratamiento, digamos, de sostén o sintomático cuando ocurre la ingesta de algún alimento que pueda provocar sintomatología esofágica. Se puede utilizar los antihistamínicos H2, ¿no? Entonces, los inhibidores de la bomba de protones, cualquiera de ellos, prolonga la inhibición de la secreción ácida, consiguiendo un rápido alivio de los síntomas. Las tasas de curación varían entre 70 a 80% en 4 semanas y 90% a las 8 semanas, o sea que es mucho más alto que en el caso de los antagonistas H2, ¿no? Entonces yo tal vez aquí sí les diría que si uno habla de enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tratamiento de primera elección y más eficaz sería un inhibidor de la bomba de protones, ya, pero por el tiempo necesario, es decir, estamos hablando del 90% a las 4 semanas, ya, 90% a las 8 semanas, 70-80% a las 4 semanas y 90% a las 8 semanas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es alto, pero para continuar con un tratamiento más allá de las 8 semanas, es mejor utilizar un antihistamínico H2 posteriormente o a requerimiento. Bien, estos son los regímenes de tratamiento que ya los hemos visto, ¿no? La ranitidina 300 miligramos al día, la famotidina 40 miligramos al día, la nisatidina 300 miligramos al día y la roxatidina 150 miligramos al día cuando hablamos de los antagonistas H2. Y cuando hablamos de los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol 20 miligramos al día, pero se puede incrementar a veces hasta 40 miligramos al día en el caso de esofagitis por
enfermedad por reflujo gastroesofágico, el lansoprazol 30 miligramos que pueden aumentarse a 60, el pantoprazol 40 que puede aumentarse a 80, el rabeprazol 20 que puede incrementarse a 40 y el esomeprazol de 40 miligramos al día generalmente, porque la dosis del esomeprazol es similar a la del omeprazol de 20 miligramos 2 veces al día que puede incrementarse a 40. Bien, con esto hemos concluido esta parte del tema del digestivo, ¿no? Esto es lo que ustedes van a hacer en un futuro no muy lejano, ¿ya? Esperemos que sean médicos y médicas muy bien formados, altamente competentes en la especialidad o la subespecialidad que ustedes deseen seguir, ¿no es cierto? Y que sean destacados profesionales cuando ya estén formados. Bien, entonces aquí concluiríamos el tema del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, quieren que les explique algo o está todo claro. ¿Qué me dicen, chicos, chicas? Estoy esperando. ¿No hay nada? ¿Está todo bien? Me están escuchando, ¿no? Noelia, Diego. Sí, doctor, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, con esto hemos concluido y nos veríamos el día de mañana para concluir ya el tema digestivo con otras patologías del aparato digestivo, donde vamos a ver la constipación, la diarrea, el colon irritable y otras cositas, que con la clase de mañana ya concluiríamos esto, ¿ya? Entonces, mañana también a las 6 de la tarde, ¿ya? Buenas noches, que tengan una buena noche.